Hoy en Santiago vamos con el análisis profundo, sin humo, selección por selección, partido por partido y al final, mi predicción realista de qué puede pasar con la Tri en este grupo E. Pónganse cómodos porque esto recién empieza. ¡Arrancamos! Y se acabó la espera. El Mundial 2026 ya tiene definidos sus grupos y Ecuador ya conoce a sus rivales. Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Un grupo que en papel parece claro, pero que en la cancha puede cambiarlo todo. Y un Mundial está para traer sorpresas. El grupo E mezcla la historia, físico, talento y un debutante. Una potencia mundial como Alemania, una selección africana durísima como Costa de Marfil, un Ecuador que llega en su mejor momento histórico y Curazao, debutante sin presión pero con gran ilusión. Clasifican los dos primeros del grupo y además los 8 mejores terceros. Eso lo cambia todo. Aquí no solo importa ganar, también cómo ganas y por cuánto ganas. Vamos a ver el análisis de cada selección cómo llega a este Mundial 2026. Y nos vamos con Alemania, que tiene el peso de la historia en sus espaldas, porque hablar de Alemania es hablar de jerarquía mundial, la 4 veces campeona del mundo, una de las selecciones más constantes de la historia, una camiseta que impone respeto incluso antes del pitazo inicial. Pero ojo, que esta Alemania llega con una transición generacional todavía en proceso, viene de 2 mundiales seguidos quedando fuera en fase de grupos, algo impensado hace muchos años. Tiene talento de sobra, sí, pero ya no es esa Alemania invencible. Alemania será la favorita del grupo, eso sin duda, pero no llega como esa Alemania arrolladora que no dejaba dudas. En este grupo, Alemania parte con cierta ventaja, pero no puede relajarse, porque cualquier error puede costarle caro. Vamos con Ecuador, la tri más competitiva de la historia, en mi opinión, y ahora sí hay que hablar de Ecuador. La tri llega al Mundial 2026 en uno de sus mejores momentos históricos, no por nombres sueltos, sino por una estructura, un físico y una mentalidad competitiva. Hay que hacer ciertos cambios, hay que hacer unos ajustes, reajustes, pero lo importante yo creo que llegan con el compromiso de hacer el mejor mundial de la historia de Ecuador. Una eliminatoria sudamericana brillante, plantel joven con roce europeo, defensores de primer nivel, mediocampo fuerte, intenso y delanteros que en los mundiales siempre aparece, como nuestro goleador Emner Valencia. Y es que Ecuador ya no es sorpresa, Ecuador es una selección incómoda para cualquiera y algo clave, sabe competir, sabe sufrir y sabe jugar partidos cerrados. En este grupo, eso vale oro. Costa de Marfil, sin duda, sin rodeos, yo creo que será el rival directo de Ecuador. Una selección potente físicamente, rápida por bandas, con jugadores en grandes ligas europeas, un equipo que no regala nada y que históricamente siempre complica. Eso sí, nunca ha pasado fase de grupos en un mundial. En momentos claves les ha costado dar el salto y este partido será el más importante del grupo para Ecuador. Aquí se define gran parte de la clasificación y recordemos que Ecuador va a debutar con Costa de Marfil, así que no es un partido para golear, es un partido para no cometer errores. Y nos vamos con Curazao, el debutante que no tiene la presión. Curazao yo creo que es una incógnita en este grupo. Debuta en un mundial, no tiene historia mundialista, no tiene el peso de los otros 3 equipos. Pero ¿eso lo hace débil? No necesariamente. Recuerden que va a jugar sin presión, juega a sorprender y en torneos largos los debutantes pueden ser peligrosos. Ecuador no puede subestimar este partido. Aquí la diferencia de gol puede ser clave para definir segundos y terceros. Este es el partido donde hay que ser contundentes. Y vamos con el análisis profundo y mi predicción partido a partido de este grupo E, donde está la selección ecuatoriana de fútbol, nuestra querida Tri. Y antes de ir partido a partido hay que decir algo claro. Ecuador llega mejor preparado que Alemania en términos competitivos recientes. Ecuador viene de eliminatorias sudamericanas durísimas. Alemania viene de un proceso europeo un poco menos exigente. Ecuador juega cada fecha contra selecciones top.
Alemania no enfrenta la misma presión semanal. Y además, Ecuador tiene defensa joven pero curtida en Europa. Alemania está en pleno cambio generacional. Costa de Marfil es fuerte, pero no sabe cerrar torneos y ya lo ha demostrado en los anteriores mundiales. Curazao no tiene la presión, pero sí tiene limitaciones. Con eso claro, vamos partido a partido sin miedo con nuestras predicciones de este grupo E. Partido 1, Alemania versus Curazao. Este es el partido de apertura del grupo para Alemania y Curazao, y es clave porque establece tono y ritmo del grupo. Alemania llega como potencia mundial, con historia, con figuras de élite y con un proceso que, aunque en transición generacional, sigue teniendo madurez, estructura y calidad ofensiva absoluta. La presión para este equipo es clasificar y empezar sumando de inmediato. Por su parte, Curazao debuta en un mundial, tiene ritmo en la CONCACAF, sabe competir en espacios pequeños y tiene jugadores que pueden incomodar, pero falta ritmo de élite y experiencia en partidos de ese nivel. Las claves tácticas: Alemania va a controlar la posesión, moverá el balón con criterio y buscará espacios en la defensa rival. Curazao intentará cerrar los espacios, jugar directo y aprovechar las transiciones rápidas. Mi predicción, la predicción Santiago dice: Alemania 4, Curazao 0. Sin discusión, este sería un inicio dominante para Alemania con autoridad. Curazao va a pelear, pero la calidad teutona hablará más fuerte. Partido 2, Ecuador versus Costa de Marfil, el partido bisagra del grupo. Este es el partido, este es el más importante, el que marca el destino del grupo E y sobre todo de la Tri. Ecuador, presión alta, orden defensivo y salida rápida. Costa de Marfil, potencia física, bandas fuertes, transiciones. Los dos llegan como líderes en eliminatorias, los dos llegan invictos en largos tramos, pero hay una diferencia clave: Ecuador juega mejor como equipo. Costa de Marfil depende más de individualidades. El duelo de entrenadores tendrá Sebastián Becasés, intensidad, presión, equipos largos, Emerse Faé, orden físico, menos variantes tácticas. Y es que en partidos cerrados el que tiene más recursos gana, y ahí Ecuador tiene ventaja. Y predicción, la predicción Santiago dice: Ecuador 2, Costa de Marfil 1, por detalles. Marca, balón detenido y nervio al final. Ecuador se adjudica puntos claves para soñar con ser primero. Y vamos con el partido 3, Costa de Marfil versus la selección teutona de Alemania. Este partido es vital para definir la clasificación. Costa de Marfil llega con una necesidad enorme de puntos y no ganó en el debut. Alemania llega con aire de favorito y con la obligación de sumar para no dejar dudas como líder. Aquí Alemania pone la pelota en el piso, toca y acelera. Costa de Marfil presiona y busca verticalidad. Predicción Santiago: Alemania 3, Costa de Marfil 1. Costa de Marfil pelea, mete presión, pero Alemania responde con jerarquía ofensiva. Partido 4, Ecuador versus Curazao, donde se construye el primer lugar que ansía la selección ecuatoriana. Y es que este no es solo un partido para ganar, es un partido para marcar territorio. Curazao es debutante, tiene jugadores en Europa, quizás por ahí, pero no tiene la experiencia mundialista, no sabe manejar la presión, los tiempos, el ritmo de jugar un mundial. Y Ecuador sí, aquí Ecuador debe dominar desde el minuto 1, jugar ancho, lastimar temprano y pensar en la diferencia de gol. Este partido es donde se prepara el golpe final contra Alemania. Jugadores como Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Alan Franco, Moisés Caicedo y todos los jugadores tricolores tienen que estar, ojo, un partido para rotar sin perder intensidad. Predicción Santiago: Ecuador 3, Curazao 0, amplia ventaja, control total, confirmación de que Ecuador apunta al primer lugar. Partido 5, Curazao versus Costa de Marfil, y Curazao llega con la ilusión, sin presión, pero Costa de Marfil sabe que necesita puntos para pelear por el cupo. Este partido es el que puede definir el tercer lugar del grupo y abrir la pelea por los mejores terceros. Costa de Marfil debería dominar posesión y transiciones. Curazao espera replegado y buscará salir con contragolpes. Predicción Santiago: Costa de Marfil 2 y Curazao 1, anotando su primer gol en mundiales. Con mayor ritmo y jerarquía individual, Costa de Marfil se impone sin mayores complicaciones. Partido 6, el último partido del grupo, Ecuador versus Alemania. Yo creo que ese estadio se va a pintar de amarillo y la selección ecuatoriana se va a sentir local. Y es el día que Ecuador puede hacer historia.
Llegamos al cierre y aquí puede pasar algo grande. Alemania puede llegar ya clasificada, Ecuador llega con confianza, la presión está del lado europeo, Alemania ya no asusta como antes y Ecuador no se achica. Duelo de figuras, Musiala versus Caicedo, Gnabry versus Pacho, Kimmich versus el mediocampo ecuatoriano, y aquí Ecuador tiene algo clave: mejor momento físico promedio. Mi predicción: Santiago. No es locura decirlo, no es humo. Ecuador puede empatar o incluso ganarle a Alemania, pero mi predicción será Ecuador 1, Alemania 1, sí, un empate histórico. Aquí digo empate por el contexto, que Ecuador va con más confianza tras ganar la Costa de Marfil, Alemania puede manejar el resultado sin alocarse tanto y el empate deja a Ecuador cerca de la cima. Un resultado que no solo es posible, sino muy plausible tácticamente. Y dados esos resultados, mi escenario final para el grupo E, siendo optimista y siendo que Ecuador va a vencer la selección de Costa de Marfil y Curazao y empatar con Alemania, Alemania terminaría en primer lugar solamente por diferencia de goles, porque yo sé que Ecuador es medio flojo en ese aspecto, pero una sorpresa de diferencia de goles que sea positiva para Ecuador lo coloca primero directamente, o de paso si le ganamos a Alemania nos colocamos en la cima. Entonces, Alemania primer lugar, Ecuador segundo, Costa de Marfil tercero, que va a pelear por ser uno de los 8 mejores terceros, y Curazao cuarto. Yo creo que se va a retirar temprano Curazao del Mundial, pero sí anotando su primer gol en mundiales. Y bueno, Ecuador tiene varios escenarios de clasificación, pero aquí la idea no es clasificar como uno de los mejores terceros, sino apuntar al primero o segundo lugar. Hay que ganarle a Curazao, sumar ante Costa de Marfil es importantísimo, también cuidar esa buena diferencia de gol, no vaya a ser que los clasificados se definan por diferencia de gol. Este formato favorece a selecciones competitivas como la de Ecuador, y es que Ecuador no va al Mundial a pasear, va a competir, va a pelear y va a dejar una huella. Y este grupo E puede ser el inicio de algo grande. Déjame en los comentarios, ¿ves Ecuador primero del grupo o hasta dónde crees que pueda llegar la tri? Esto es Santiago, un café y gol. ¡Nos vemos!